a todos amigos de Stop Derroche. Soy José María Santos, de despilfarroalimentario.org y bueno, pues lo que quería comentaros es, que me habéis pedido, es un poco el análisis de cómo está la legislación ahora mismo en materia de despilfarro de alimentos en España, ¿no? Para eso, bueno, pues voy a enfocarlo desde el marco general en el que se asienta esto, y yo creo que es muy interesante de cara pues a ver de dónde vienen y qué están haciendo en otros sitios, cómo ha empezado, qué cosas deberían estar aquí también planteadas dentro del marco de la FAO, de las Naciones Unidas, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues hay dos que hacen referencia, digamos, a este tema del despilfarro. Una parte sería el ODS 2 de relativo al hambre, y el 12.3 que habla de la reducción precisamente de las pérdidas y desperdicio alimentario. Cuando veis PDA, hago referencia a pérdidas y desperdicio alimentario, ¿no? Bueno, y que es interesante por lo que luego veremos en la legislación, cómo se refleja en una legislación también nacional. Y que ahí dice que hay que reducir al menos en un 50% en los últimos eslabones de las pérdidas y el desperdicio. Los últimos eslabones son, digamos, el comercio minorista y los consumidores finales. Y luego que también hay que reducir en toda la cadena de producción de alimentos. Bueno, ahí la FAO también sacó en el 2016 un protocolo sobre pérdidas y desperdicio alimentario y un código voluntario, que eso es importante también tenerlo en cuenta porque vamos en muchos sentidos pues hacer referencia a códigos voluntarios, a no obligaciones, a que bueno pues seamos buenos y lo hagamos por nuestra cuenta, y eso tiene luego sus consecuencias, ¿no? La FAO tiene un análisis interesante que es el índice de pérdidas y el índice de desperdicio. Ya en la primera parte, digamos, ya ha hecho el estudio del índice de desperdicio, que es el que por ahí sale en muchas ocasiones, que se dice que se pierde más o menos un 14% de los alimentos totales, y falta el índice de pérdida, que todavía están estudiándolo, pero que viene a ser más o menos otro 17%, que sumado, si os dais cuenta, pues es el 30% que dice aproximadamente la FAO que se tiran de alimentos en el mundo, ¿no? Y luego, también en la cumbre de sistemas alimentarios que hubo en septiembre del año pasado, se hablaba bueno, pues de este tema, de la cobertura alimentaria mundial, de los alimentos como bien público y de que es un derecho humano. De eso, de las teorías a la práctica, luego, pues hay un trecho muy grande. Pues ya acercándonos, en la Unión Europea hay iniciativas, fijaos, desde el año 2009, así de una forma ya significativa, que hace ya casi, pues esos 13 años ya que esto empezó, pero que ha habido declaraciones políticas sin que haya habido ni medidas ni ambición en ellas, han sido fragmentadas, intermitentes, lentas, que no se han desarrollado, que bueno, pues estamos casi en el mismo punto 13 años después. Ha habido alguna iniciativa del Parlamento Europeo, alguna del Tribunal de Cuentas, y luego pues hay políticas relacionadas con el despilfarro que son muy importantes, como por ejemplo la política agrícola común y la política pesquera común, ¿no? Y que estas jamás, por ejemplo, se ha valorado cómo influyen en el desperdicio alimentario, por una parte, y luego, pues, cómo han podido influir realmente, o sea, en esto, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, que la política agrícola común genera cierta sobreproducción de alimentos para que tengamos alimentos en todo momento y de una forma asegurada, que los alimentos sean baratos, que eso es algo que influye directamente luego en que si los productos son baratos, pues era más fácil o menos costoso el tirarlos. Pero luego plantea medidas como la destrucción de excedentes, de las que luego hablaré, por motivos de mercado o de precios, pues que se pueda destruir directamente productos del campo. Y, por ejemplo, en la política pesquera común, pues los descartes en los barcos, ¿no? Que se habla de que, según la Unión Europea, entre un 15 y un 25% de lo que se pesca se tira, pero en algunos casos llega al 40%. Luego la seguridad alimentaria, ¿no? Que es la seguridad alimentaria entendida como inocuidad, a que no sean dañinos, a que estén bien en condiciones, ¿no? Es una cosa obsesiva, y lo veremos luego en la propia normativa española, ¿no? Que esto educa al consumidor al final, es decir, que estamos al final pues teniendo una situación en la que bueno, pues
va en contra de todo el sentido común, pero es algo obsesivo, ¿no? Y las políticas de donación, que también, por ejemplo, la Unión Europea dice que no se debe donar un alimento si interfiere en el mercado. Esas son realmente pues las políticas que está haciendo la Unión Europea. Y luego, fijaos que muy en relación con ello, habla de la ley de residuos, que es la primera que se, digamos, la primera normativa en la que se habla en serio y de forma ya puesta como legislación obligatoria en la Unión Europea, que se habla de despilfarro alimentario y plantea porcentajes, objetivos, sanciones y demás, es la ley de residuos. Ya eso es significativo de por dónde va la cosa. Es decir, que estamos trabajando con pensar que lo que sobra, los excedentes, son residuos y no recursos que hay que cuidar. Y eso es un matiz muy importante, porque en la medida en que se enfoque de esa forma, pues tenemos la idea de que lo que tenemos es un problema de residuos, a ver cómo lo quitamos, y no un problema de que tenemos escasez de recursos y que tenemos que cuidarlos, ¿no? Luego ahí ya la Unión Europea planteó una plataforma contra las pérdidas y el desperdicio que dice que esto se puso en marcha en 2020 y que en el 2022, en este año, cada Estado miembro tiene obligatoriamente que informar de cuál es su situación, de cuánto es lo que tira en cada país y en cada eslabón de la cadena. Que eso luego ya veremos a ver cómo se refleja en nuestra normativa, ¿no? Y luego, por último, la Comisión ha creado un pacto verde europeo que me imagino que habréis oído hablar de él, que lo que pretende es pues una descarbonización de toda la actividad industrial, agrícola, energética de la Unión Europea, ¿no? Y dentro de ese pacto verde europeo hay una estrategia que se llama del campo a la mesa y que uno de los objetivos, pero de una forma muy difuminada, y no como principal, es la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, y que también dice que hay que reducirlo a un 50%. Bueno, dentro de la Unión Europea cabe y es importante hablar del caso de Francia, ¿no? Porque tuvieron la primera legislación que ha habido en el mundo sobre despilfarro alimentario, ha sido, y como veis, mucho antes que lo que está haciendo la Unión Europea, ¿no? Bueno, desde 2013 llevaban trabajando este tema y consiguieron al final un pacto nacional contra el desperdicio. Y un pacto que fue, bueno, pues provocado o movido, impulsado por la sociedad civil. Eso es importante, pues por ejemplo, para la labor que vosotros estáis haciendo, ¿no? La importancia que tiene decisiva de que sea la sociedad civil la que empuje a los legisladores a que hagan una legislación de este estilo, ¿no? Bueno, pues después de mucho tiempo, al final en 2016 sacaron la legislación esta, que es la primera que digo del mundo, que iba referida sobre todo a los supermercados. Y sobre todo, bueno, pues ahí, bueno, pues hizo por unanimidad, establecieron una jerarquía de cómo había que utilizar los excedentes, obligaban a donar a los supermercados, que eso es algo que no sucedía hasta este momento, que veían la importancia de que había que medir realmente lo que estaba sucediendo, que no se puede entrar bueno, pues a evitar el derroche o el despilfarro sin saber exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero fijaos, aquí, para que luego lo comparemos con lo que está pasando en nuestro caso, hablaban de sanciones a los supermercados que tirasen comida de 75.000 euros o hasta 2 años de cárcel. Es decir, había penas como delitos, ¿no? Prohibía, por ejemplo, las promociones 3x2 de alimentos, que lo único que hacen es que compremos de más y luego lo terminemos tirando. Bueno, pues la verdad es que era un mecanismo sancionador, un mecanismo de obligaciones, de sanciones, que, bueno, pues es importante, ¿no? Ya veremos luego la frialdad con la que lo hace nuestra legislación. Y una de las pegas es que solo aceptaba la distribución y solo para los supermercados de más de 400 metros cuadrados. Bueno, eso se fue corrigiendo en el 2018, que ahí se amplió esa obligación, digamos, a restaurantes e industrias, y en el 2019 a la restauración colectiva. Es decir, fue un poco añadiendo ámbitos del mercado, de la cadena de alimentos que estaban incorporados a esto. Y luego, ya en 2020, hayan sacado una ley contra el despilfarro alimentario y de economía circular, ¿no?
en el que es importante la definición que hace, que está en consonancia con la que tienen, y que habla de que hay que reducir en el 2025 en la distribución y en la restauración colectiva un 50% respecto a lo que se tiraba en 2015, y en el 2030 también el 50%, pero ya para las otras eslabones de consumo, de producción, cosa que olvida la Unión Europea y nuestra legislación también, y en la elaboración y restauración comercial, ¿no? Ahí habla ya de multas de no tanto de tantos euros, sino de el volumen con respecto al volumen de negocio, es decir, en función de que cuanto más grande es la entidad, pues más perjuicio va a tener. Bueno, eso se ha puesto ya en marcha en 2021, con lo cual todavía es difícil de averiguar cómo ha funcionado. Plantea el tema de etiquetas, que son mecanismos no solo sancionadores, sino también de decir etiquetas pues de distintivos o de mejoras o de beneficios que tengan aquellos que corrijan su por el desperdicio que estaban haciendo hasta ese momento, ¿no? Y luego habla de la donación, y hablaba ya ahí de corregir el IVA y demás. Sí que es importante una cosa, y es si ha generado resultados y cuántos. Todo este periodo hasta última, esta es difícil, pero si realmente ha cambiado la forma en la que la concienciación, ¿no? o el valor que tiene la comida entre los consumidores franceses, ¿no? Y lo que dicen es que no ha habido cambios profundos, que el sistema alimentario sigue siendo el mismo, que el consumidor sigue queriendo una hiperelección, o sea, quiere de todo y además una accesibilidad total, es decir, en todo momento y en todo lugar. Es decir, los supermercados los quiere repletos y siempre, que no le falte nunca de nada. Y claro, eso va en contra del despilfarro, ¿no? Y sigue prefiriendo los precios bajos a hacer una cosa que realmente bueno pues sea más ética y menos económica, ¿no? Y que sigue prefiriendo la cantidad, el volumen a la calidad, con lo cual entienden en Francia que ir a la prevención exige cambios profundos en la forma de valorar los alimentos. O sea, es un tema importante, la valoración de los alimentos, la concienciación. Para la prevención es básico la concienciación, ¿no? Y que no se actúe solo sobre el consumidor final, porque al final es el sitio más complicado. Por decir, al final hay 40 millones o 60 millones de consumidores finales que tienen que concienciarse todos para que cada uno con un poquito se resuelva un problema pues muy grande, ¿no? Luego, así por ver rápidamente, ¿no? Italia también tiene una legislación desde hace bastantes años, desde hace por lo menos 5 o 6 años, que es muy distinta a la francesa. Aquí van más a la concienciación, no a las sanciones, sino a la motivación. Aquí permiten la recogida de productos sin cosechar, lo que aquí pues habréis visto en algunos casos, los espigoladores, ¿no? En Cataluña, los espigueos, el recoger lo que sobra en el campo porque por algún motivo no se recoge. El tema de las bolsas en los restaurantes para que te lleves lo que sobra. Las etiquetas también, en ese sentido de distintivos positivos. Y aquí permiten, por ejemplo, la donación de productos que estén, ahí pone caducados, pero seguramente será de productos que han superado la fecha de consumo preferente. Sabéis que esto es un tema algo que voy a comentar en profundidad, ¿no? Porque la fecha de consumo preferente marca que ese producto no está ya en las condiciones perfectas, pero es totalmente inocuo, es decir, se puede consumir absolutamente, o sea, sin ningún problema, no va a haber ningún problema de seguridad en cuanto a inocuidad, ¿no? En cambio, la fecha de caducidad sí que marca un punto en el que efectivamente puede haber un riesgo para la salud de proliferación de bacterias o de algún tipo de contaminante. Aquí sí que permiten que pasada la fecha de consumo preferente pues se puedan donar incluso. Y hablan también que en la donación haya una reducción de impuestos. Bueno, hay otros países como Dinamarca o Alemania, pero no vamos a entrar en todos porque si no se nos alargaría mucho. Bueno, en España
Pues fijaos también que desde el año 2013 se empieza a hablar ya de este tema, ¿no? De una estrategia de reducción de pérdidas y desperdicio, y ahí es donde empieza la estrategia esta que se llama más alimento, menos desperdicio, que bueno, pues viene funcionando más o menos desde unos 3 años después, y que lo único que ha venido haciendo pues es un poco recoger, bueno, pues información, concienciación prácticamente, y alguna medición sobre todo de lo que se desperdicia en los hogares. En estos últimos años, estos 2 últimos años, ya ha aparecido lo que se consume y lo que se desperdicia fuera de los hogares. Bueno, en 2016 hubo una propuesta no de ley en la que se planteaba la obligación de donar los alimentos que se perdían, pero evidentemente, como comprendéis, no existe todavía esa legislación. En el 2017 la presentó el PSOE una similar y con el mismo resultado. Y en el 2018 hay una comisión de Agricultura del Senado muy importante que aprueba un estudio con 200 conclusiones y recomendaciones, entre ellas que había que hacer una ley de buen samaritano, una ley de donación, que había que plantear un IVA reducido para los productos imperfectos, para lo que llamamos productos feos, que había que tener en cuenta el tema de las raciones, tanto en la restauración colectiva, por ejemplo, comedores escolares, o en los comedores, en los restaurantes, vamos, en el canal Horeca, y ninguna de esas cosas se ha llevado a cabo. O sea que mucha comisión, muchas conclusiones, muchos informes, pero todo al final termina en papel mojado, y lo único que se hizo de ahí es pues la estrategia más alimento menos desperdicio, que se mantiene, y el observatorio de desperdicio, que es el que está haciendo alguna medición sobre el tema. Y si me queréis cortar en cualquier momento, yo no os veo, entonces me soltáis el micro y habláis. Bueno, en ese sentido, mientras tanto, pues hay comunidades autónomas que han dado algunos pasos sin haber legislación a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues ahí ahí tenéis a la derecha, por orden, digamos, de temporal, quienes han ido marcando alguna pauta en cuanto a esto, ¿no? Navarra, en el primer punto, fue en el 2013 que sacó algo sobre residuos alimenticios, pero siempre, o sea, si os dais cuenta, amparándose siempre en la ley de residuos, es decir, en que es un problema que vayan a vertedero tantos alimentos, porque es un problema de que genera gases, de que hay que movilizar los contenedores, que hay que movilizar los camiones de la basura, que eso luego genera contaminaciones, que, bueno, el problema al final, el enfoque, es el tema de los residuos, en muchos casos, ¿no? Y Navarra empezó por ahí, pero bueno, digamos es el primer momento en el que se toca ese tema. En Murcia, en 2013, pues se habla de algo más distinto, que es el aprovechamiento de excedentes, y que crear o propiciar que haya redes solidarias que puedan repartir eso que sobra. Y ya en Castilla-La Mancha, ya estas son un poco más serias. En Castilla-La Mancha, en 2019, habla ya de no es una ley, pero es una normativa, es un decreto que habla de evitar el despilfarro alimentario, facilitar la redistribución. Al final es una ley de donación relativamente parecida a eso. Y en el 2021 aparece una estrategia contra el desperdicio, es decir, algo que desarrolla, digamos, el decreto anterior, y lo que llaman antena ahí, que es una antena que es el Observatorio de Desperdicio, que antes os decía del Ministerio, pues aquí lo llaman antena de desperdicio. Fijaos un poco en este detalle. El Ministerio lo llama Observatorio Observatorio del Desperdicio, y Castilla-La Mancha lo llama Antena contra el Desperdicio. Bueno, pues lo que tenemos en nuestro país, que cada uno hace su pequeña legislación, cada uno hace sus cosas, esto está funcionando mejor o peor, pero tienen legislación, y ahora viene la legislación española, como luego contaré, pero con esto ya en marcha, ¿no? Bueno, y luego ahí tenéis sobre todo la ley de Cataluña, ¿no? La ley de Cataluña, la ley 3/2020, que es una ley que ahora lo comentaré un poquito, pero es una ley modélica, es decir, que realmente ahora mismo es posiblemente la legislación más avanzada del mundo
en reducción y en planteamiento contra el despilfarro alimentario. Y ahora entraré en ella y lo veremos, ¿no? En Cantabria hay un programa muy interesante que se llama Reaprovecha, que hacen unas muy buenas campañas y que están intentando también reducir los excedentes, como lo llaman ellos, y que se reaprovechen. Al final todo se mueve en ese ámbito, ¿no? Pero no entran en mucha prevención, sino en, bueno, una vez que se ha producido el excedente, ya sea en los comedores escolares, en las tiendas, en los supermercados, ¿qué hacemos con ello? Es decir, ¿cómo resolvemos este problema? Es decir, que nos vamos al final de la cadena. No tanto a la prevención, no tanto a las primeras fases, sino a las últimas, ¿no? Y bueno, ahí veis que hay otras comunidades autónomas que creo que en ningún caso han rematado ya con una normativa específica. Bueno, en cuanto a la ley catalana, ya vamos centrando el tiro, ¿no? Pues fijaos, yo os invito a ver ahí, tenéis en el enlace que aparece abajo un análisis de esta ley que hicimos de despilfarro alimentario. Básicamente, fijaos en varias cosas que me gustaría que nos fijáramos por luego ver cómo, bueno, pues cómo han funcionado y la diferencia con lo que nosotros o lo que estamos viendo que se va a plantear a nivel nacional, ¿no? Es una ley modelo, es un referente a nivel mundial, es ambiciosa, pero a la vez es realista y ha supuesto un esfuerzo de varios años, es decir, aunque se publicó en 2020, llevaban ya pues 4 o 5 años a iniciativa de un diputado socialista de ahí, Raúl Moreno, que bueno, pues que sale esto adelante, ¿no? Y tarda tanto porque se hace un debate con toda la sociedad, con todos los sectores, desde la producción, la distribución, la restauración colectiva, los espigadores, con todo el mundo, con las asociaciones de consumidores. Entonces llegan a un diálogo y al final llegan a aprobar la ley, esta ley de Cataluña, por unanimidad. Entonces, bueno, pues tiene mucho respaldo, o sea, cosa que no va a ocurrir con la legislación española. Fijaos, por ejemplo, en el nombre, ¿no? Habla de, es la ley contra, no es la ley contra las pérdidas, sino pérdidas y el despilfarro de alimentos. Eso para nosotros es importante, porque las pérdidas, y esto me lo habréis oído en muchas ocasiones, las pérdidas es como cuando vas con un carrito de la compra y se te cae una berenjena que acabas de comprar. Bueno, pues es una pérdida, sí, tienes un agujero, es una pérdida, pero si te das cuenta y al día siguiente vuelves a salir con el agujero y se vuelve a perder, no es una pérdida. O sea, ya hay una responsabilidad y hay una, pues un desprecio por el producto. Entonces, podemos hablar de pérdidas en algún momento. El desperdicio es que yo cuando se llega a esa berenjena, pues en muchos países no se pela, se come con la cáscara. Aquí la pelamos. Bueno, es un ejemplo. Bueno, pues eso es lo que llamaríamos desperdicio. Vale, si después de saber esto seguimos pelando la berenjena y no aprovechando, pues tenemos que hablar de una responsabilidad, de algo que tiene realmente una responsabilidad por parte del consumidor, ¿no? Entonces, hablamos de despilfarro. Es decir, que suena más fuerte, pero es que es algo más fuerte que simplemente, bueno, unas pérdidas o un desperdicio, que es algo, bueno, que está ahí, que de lo que yo no tengo la culpa, será una responsabilidad difusa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el nombre de despilfarro ya marca, ¿no? Luego, fijaos, en el prólogo de la ley habla de que los alimentos son bienes básicos, no mercancías, y que son recursos importantes. Eso es muy importante. Eso, la legislación nacional actual, en la que se pretende aprobar, no está, ¿no? Y eso es muy importante, el enfoque que le demos a lo que son los alimentos. No es lo mismo pensar que los alimentos son bienes básicos a pensar que tenemos un problema de residuos. El enfoque es totalmente distinto. Ya bueno, vosotros os vais a dar cuenta de ello, ¿no? Y luego que hace referencia fundamentalmente a la prevención, cosa que incluso supera a la ley francesa. La ley francesa está ya en los últimos eslabones y, sin embargo, la catalana se enmarca, lo primero en la jerarquía es la prevención, que es el elemento clave, ¿no? No en el tema de residuos o de los últimos eslabones de la cadena alimentaria. Y habla de concienciación, habla de consumo responsable, de graneles. Fijaos, luego esto hablaremos de graneles con la ley, con la propuesta de ley, de frutas feas. Escuchad luego lo que dirá sobre este tema la propuesta de ley. Los canales cortos, los productos de temporada,
bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Habla que es muy importante la medición también. Es decir, si no medimos, no podemos saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, dónde lo estamos haciendo bien, dónde mal y cuál es el objetivo y si cuando luego corregimos algo, en qué hemos avanzado, ¿no? Una cosa muy importante, es integral, es de toda la cadena. Los catalanes lo tienen muy claro que el desperdicio que se produce en un punto de la cadena puede venir provocado por el otro sitio, por el otro extremo. Que un consumidor como nosotros vayamos a la tienda y cojamos solo las patatas muy grandes o muy pequeñas o las medianas y dejemos las otras o que solo cojamos un tipo, eso hace que el agricultor termina dejando en el suelo aquellas patatas que son muy pequeñas o muy grandes porque nosotros no las hemos cogido. Entonces, son capaces de entender que la cadena es integral, no es cada eslabón de la cadena el responsable de sus pérdidas, no, o sea, las causas pueden estar en el otro extremo, ¿no? Estos piden un plan de prevención de cada eslabón y cada agente, que está obligado a medir lo que hace en su ámbito y a informar de ello, ¿no? Entra la producción primaria, o sea, la producción agrícola, cosa que tanto en la Unión Europea, tanto en la Unión Europea, incluso en la FAO, incluso en nuestra normativa, pues se olvida. Es decir, no se cuenta. Hay una normativa de la Unión Europea sobre medición del despilfarro, la poco que hay de legislación, y resulta que deja expresamente fuera, pero además lo dice así, a toda la producción primaria. Con lo cual, pues nos engañamos, porque en gran parte de lo que sucede en ese eslabón y además es algo que viene a lo mejor por causas, como decimos, del otro lado de la cadena, ¿no? Habla de guías y de distintivos positivos, de fomentar que el que lo hace bien tenga posibilidades pues de que se le remarque, ¿no? Habla de espacios para donar, de que los restaurantes tienen la obligación de dar al consumidor una bolsa con lo que ha sobrado, y no pone digamos el foco en el consumidor, sino en el inicio de la cadena. Y luego la administración también tiene obligaciones, ¿no? Tiene que hacer un plan estratégico, tiene en los contratos públicos tiene que haber cláusulas contra el despilfarro alimentario, por ejemplo, cuando hay un contrato de la administración para un colegio, para un servicio de comedor de una institución pública, tiene que venir cláusulas de cómo se resuelve el problema de los excedentes alimentarios, ¿no? La administración pública se compromete a investigar en prevención, no investigar a ver en qué hacemos con los residuos, a ver cómo los convertimos en ladrillos o cómo los convertimos en biocarburantes o sea, en prevención, ¿no? Tiene presupuesto, es decir, que dota de dinero para poder desarrollar toda esta normativa, todas las guías, los planes, para ayudar a las empresas a que se adapten a esta normativa. Y luego hay un régimen sancionador en el que hay obligaciones, no voluntariedades, no autorregulación, el que el sector diga lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, ya veréis luego eso cómo se ve en España. Ya entrando en la legislación española, hubo un borrador de propuesta de anteproyecto de ley, que es la que se sacó a consulta pública en su momento, a finales del año pasado, en noviembre o así. Y bueno, pues a partir de ahí se ha hecho un nuevo documento, un nuevo texto, que bueno, pues nosotros ahí lo que decíamos en el sector en general, ¿no? Pues que no reinventarse, que ya estaba la ley catalana, por ejemplo, muy bien hecha, no hacía falta rehacer toda una legislación, que hubiese consenso entre los partidos y con la sociedad para llevar esta normativa a cabo, que se basase en la prevención y la concienciación, que tuviera claras las prioridades, la jerarquía, la concienciación, que tuviese en cuenta toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor,
que no apostase solo a la tecnología para resolver los problemas, es decir, no, parece que todo el problema es de que se pierde porque no hay cadenas de frío o porque hay que aportar nuevas investigaciones súper raras y aportar cómo podemos, en vez de mantener que los plátanos se mantengan bien con su propia cáscara, pues no, vamos a ver cómo para venderlos pelados inventamos una nueva forma de cáscara artificial que los mantenga vivos, ¿no? Bueno, pues se apoya mucho en esa tecnología, ¿no? Y que la donación sea algo que sea más barato y sencillo que el tirarlo a la basura. Bueno, pues hay un segundo borrador por ahí que está ya circulando en ciertos niveles, sobre todo de valoración del CES, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de otras entidades a nivel estatal o de las comunidades autónomas, y que este documento, que ahora mismo está justo pues, en los trámites previos a la aprobación por el Consejo de Ministros. Una vez que le den el visto bueno, en el Consejo de Ministros empezaría la tramitación parlamentaria, que sería a partir del verano, no sabemos si a principio o a final de verano, y la intención es que se quede aprobada en 2022 para que entre en vigor el 2 de enero de 2023, que esa es la intención que siempre han tenido la normativa, ¿no? Y entrando en lo que dice este segundo borrador, pues os voy a comentar un poquito los principales puntos, ¿no? Y con eso iría, bueno, pues la última parte ya de la intervención. En general, pues deciros, por comentar algunos temas que ahora podréis vosotros también valorar, ¿no? Pero ha reducido con respecto al primer documento su ambición, es decir, de todo lo que proponía, que planteaba, las obligaciones, las sanciones, el sistema, los requisitos que planteaba toda la cadena, ha reducido su ambición. Y en ese sentido, creemos que no es consciente de la gravedad del problema. Este no es un problema de despilfarro alimentario, es un problema, fijaos, hoy mismo, The Economist saca un artículo que se llama La catástrofe alimentaria que se avecina. La guerra de Ucrania está ahí, evidentemente. Esto ha influido, pero no deja de ser que es un agravamiento de la situación en la que ya estábamos viendo, es decir, problemas pues de producciones, problemas de restricciones por parte de los países, y seguimos tirando. Y entonces, cuando presentamos un texto de ley de anteproyecto para reducir el desperdicio de alimentos o el despilfarro, resulta que, bueno, lo planteamos, como veréis ahora, pues de una forma bueno, pues que no está a la altura del reto que tenemos. El reto es que vamos a entrar en una fase de alimentos a nivel mundial muy caros, más inaccesibles y de escasez. Y no solo, evidentemente, quienes lo van a pasar peor, cosa que no aparece en todo el texto, quienes lo van a pasar peor, por supuesto, son los países y dentro de cada país los niveles de renta más vulnerable. Vamos a ver situaciones realmente graves en los próximos años. Y en lugar de plantearse que esto pues debería influir en hacer una legislación muchísimo más potente y muchísimo más exigente, pues se olvida de ello casi por completo. No le parece que sea importante, ¿no? Bueno, fijaos, no analiza ni plantea las causas del despilfarro, ni valora las consecuencias. Si no planteamos cuáles son las causas, no sabemos si las causas vienen de un problema pues posiblemente de abusos en la cadena, de que se rompen los contratos de la distribución con respecto a los agricultores y el agricultor no sabe a quién vendérselo y tiene que dejarlo tirado. No sabemos si es por las normativas de comercialización que exigen que todas las mandarinas sean exactamente iguales. No sabemos si vienen de que los alimentos vienen del otro extremo del mundo y entonces en ese transporte se pierde gran cantidad de los alimentos.
no sabemos si es un problema de que hacemos una sobreproducción, si es que el valor de los alimentos es muy barato. Bueno, no analiza las causas, entonces difícilmente puede averiguar y saber o atajar qué es. Si no sabemos las causas, no sabemos dónde atajar, ¿no? Ni las consecuencias, no valora las consecuencias que tiene. Se ve que los grupos de presión con los que yo he visto, conozco algunos y demás, han tenido su labor y lo han hecho muy bien porque han reducido mucho las necesidades de la distribución, de la industria, pues han tocado muy bien a la baja todo lo que exigía el primer documento. De hecho, han ido teniendo reuniones previas, excepto con la sociedad civil. Y tuvimos una reunión con el Ministerio, los grupos de la sociedad civil que trabajamos estos temas, pues porque se lo pedimos y se lo impusimos nosotros al Ministerio, pero no tenían intención de tener una reunión con toda la gente que hemos estado trabajando este tema, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha habido? Pues mucha autocomplacencia del Ministerio y rebajas de exigencias a los agentes. En estas reuniones lo que se ha venido diciendo es que, bueno, pues, oye, si tampoco estamos tan mal. Resulta que, según los datos que ellos sacaban, 9 de cada 10 empresas donan los excedentes que tienen. 9 de cada 10. Bueno, que donan, sí, vale. ¿Cuánto? ¿Un 1%, un 2, un 3, un 5% de lo que tiran? Eso es donar, sí, sí, claro, 9 de cada 10. O que un 73% de las empresas de la distribución y de la industria tienen planes de reducción del... Tienen planes, sí, ya, planes. Yo también tengo planes para irme de veraneo. Ya veremos luego si me voy, ¿no? Pues esto, o sea, es todo absolutamente, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y han salido con ese tema diciendo que, bueno, que no estaban haciendo tan mal las cosas, con lo cual ya sale la normativa, pues, difuminada, ¿no? Esto supone que al final terminará siendo un lavado de cara, de tanto de la administración como de las empresas. No, bueno, ya hemos hecho una legislación, lo hemos hecho todo muy bien. Bueno, pues al final es el greenwashing que hablamos últimamente en todos los casos, pues es así, ¿no? Y luego que tiene un sesgo claro hacia contemplarlo como problema de gestión de residuos, que yo os he comentado ya en este rato, ¿no? Se considera como residuos y se considera como tal a alimentos que son perfectamente aprovechables. Pero en cuanto hay la ley de residuos, que ya está aprobada en España a principios de abril, lo que dice es que un residuo es cualquier cosa, incluidos los alimentos, de los que se quiera desprender su poseedor. Es decir, que en el momento en el que yo dejo de querer tener una cosa, pasa a ser un residuo. Y en los alimentos pasa lo mismo. En cuanto algo no quiere estar, no lo quiero tener, un supermercado, pasa a ser residuo, no algo a conservar. Y por entrar en detalle, ¿no? Hay una ley única, es verdad, una ley que es nacional, pero va a dejar muchas competencias a las comunidades autónomas. Y luego, volviendo un poco para atrás, pues fijaos que ya hay muchas iniciativas o legislaciones como la catalana existentes en otras comunidades autónomas. En ningún momento de la ley se plantea cómo coordinar o qué va a hacer para coordinar todas esas legislaciones. Con lo cual, da la sensación de que al final la ley va a ser una especie de, bueno, pues de causa común, de conjunto, de caja general en la que cabe todo eso que están haciendo los demás y va a poner un poquitín de orden o un poquitín de, bueno, no sé si de mínimo como múltiplo de todas ellas, ¿no? En el caso de los objetivos, tenéis ahí que el único objetivo que se plantea de forma concreta, medible, es la reducción del 50% en las ventas minoristas y consumidor y el 20% en toda la cadena. Que eso está recogido, recordaréis de la primera pantalla, de los informes, o sea, de las propuestas de la FAO. Y eso es lo mismo que pone la ley de residuos que se ha aprobado en España. Sé de muchos grupos de presión que están intentando que desaparezcan estos porcentajes y que le van a decir al Ministerio que, por supuesto, que esto se elimine, porque no puede ser que pues, pongamos que, bueno, ya iremos reduciendo poco a poco y que estamos en ello y que bueno, no hace falta que nos impongáis un porcentaje, ¿no? Estos porcentajes se habla del año 2030, o sea, estamos hablando de aquí a 8 años.
Y luego las definiciones, fijaos, la definición es un tema muy importante, ¿no? Y aquí, sin embargo, la definición que plantea la normativa, pues es muy poco clara, muy farragosa e incomprensible. Es decir, que al final hay, o sea, hay definiciones hechas tanto por la Comisión Europea o por la FAO o el Parlamento Europeo, en el que hablan de qué es la definición de lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos, que son muy claras, son muy entendibles por todo el mundo, y el Ministerio se mete en un fregado separando pérdidas por un lado, desperdicio por otro, en el que las pérdidas es todo lo que lo que no se consume pero se podría consumir, por decirlo en pocas palabras, y desperdicio es lo que se queda en el suelo de los agricultores. Entonces, no son coherentes entre sí, no complementan una a otra. Una habla de tipos de lo que es una pérdida de tipo, digamos, de producto, de tipología, y el otro habla de dónde se produce, que es en el tema exclusivamente de la producción, y es en el único momento en el que casi prácticamente habla de la producción agrícola. Bueno, o sea, es que no sabemos muy bien por qué ha puesto una definición que realmente no nos sirve, porque luego además en muchos casos durante todo el texto habla de que tal sector o tal o sea, tendrá que prever la reducción de las pérdidas, pero ya no habla de los desperdicios. Entonces no sabemos si es que es un error, se asume que cuando habla de pérdidas habla también de desperdicios, o que en algunos casos ya lo deja fuera directamente, que hay partes que se dejan fuera. Con lo cual, pues nos parece que ya es muy poco claro desde el principio. Y si no hay una definición clara, luego va a ser muy difícil medir, que cada eslabón sepa qué es lo que tiene que medir o qué es lo que tiene que corregir, ¿no? Ahí deja fuera los alimentos producidos pero sin comercializar desde la granja, es decir, la producción primaria que no se recoge, por ejemplo, no entraría ya como pérdida ni como desperdicio, para que os deis cuenta. Y luego, fijaos que se pide desde el sector que no se computen los productos que están fuera de norma, que no se computen como pérdidas y desperdicio. Un producto fuera de norma son esos que decimos nosotros pues que son excesivamente pequeños o excesivamente grandes, o un poco pequeños o un poco grandes. Si la norma dice que una patata tiene que tener como máximo un peso de 200 gramos, o entre, vamos a suponer, entre 150 y 250 gramos, todo lo que esté por debajo de 150 no entraría dentro de norma y quedaría fuera, con lo cual no se computaría ni como pérdida ni como desperdicio, y además no se podría donar. Fijaos un poco hasta qué punto esto es grave. Bueno, avanzamos un poco en cuanto a la cadena, ¿no? El texto no incorpora apenas ni exigencias ni objetivos en la fase de producción, como ya os he comentado hace un momento, ¿no? No comenta la posibilidad del espigueo, como actuación positiva a impulsar. Claro, si no reconoces que eso es una pérdida, si te piensas que eso que se deja en el campo porque no da la talla está fuera de norma y no debe ser donado, pues evidentemente no se puede recoger ni siquiera con el espigueo que es o sea, para donar, ¿no? En ningún momento se tiene en cuenta el consumidor final. Fijaos, en el texto, en el prólogo, habla de que el consumidor final tiene una fortaleza importante en toda la cadena. Pero luego no se le hace ni el más mínimo caso, ni se le propone, ni se le dice qué es lo que tiene que hacer, o cuál es su responsabilidad, o qué es lo que tiene o qué debería hacer. No, bueno. Permite la autorregulación de todas las empresas. Es decir, que cada uno vaya viendo lo que le parece bien o no de hacer, o bueno, pues ya nos iremos poniendo en las pilas con este tema, por decirlo de una forma. Al final la autorregulación en ningún sector, en ningún caso, funciona. Esto ya lo hemos comprobado desde hace muchos años en muchas normativas, y la autorregulación no funciona. Si la autorregulación funcionase, ya desde ahora estarían intentando corregir problemas que saben que existen, como el tema de la despilfarro alimentario, ¿no? Y luego, la norma permite justificar exenciones para saltarse en la obligación de donar o la obligación de sujetarse a la jerarquía digamos, de la prevención, ¿no? La jerarquía lo que marca es que lo primero que hay que hacer es intentar prevenir, lo segundo es que se utilicen esos productos para donar
para alimentación humana, luego irán a alimentación animal, luego irán a otro tipo de productos transformados, componentes y demás, luego ya una valoración energética y para el final el vertedero, ¿no? Bueno, pues se permite que haya excepciones a ese cumplimiento de la jerarquía o de la donación, ya sea por las normas de comercialización o por marcos regulatorios específicos de cada sector, ¿no? Por ejemplo, del sector de la distribución o del sector de las tiendas de minoristas o de las normas de comercialización de una manzana, ¿no? Y os pongo un ejemplo, ¿no? Una manzana, las manzanas tienen categorías extra, primera, segunda y demás. Bueno, una categoría, para que una manzana esté en categoría extra, tiene que cumplir una serie de requisitos impresionantes. Uno de ellos, por poneros solo un ejemplo para que veáis la estupidez, es que tiene que tener el pedúnculo, el rabito, le tiene que tener intacto. Si no tiene el pedúnculo, pasa de ser una categoría extra a una categoría primera. Es decir, rebajamos el valor del alimento, que por supuesto sabe igual, nutre igual y demás, simplemente porque le falta el pedúnculo. Pues eso se aplica con el calibre, es decir, para que esté dentro de la categoría extra tiene que tener el color determinado y solo puede haber un 5% de las manzanas que se salgan de ese color o un 5% que tengan 5 milímetros menos del diámetro que tiene que tener esa variedad, ¿no? Con lo cual, pues lo que estamos haciendo es, o sea, por supuesto, pues hacer todo, por lo que nos pasa cuando vamos a las tiendas en muchas ocasiones, ¿no? Que lo que vemos son todo manzanas que son todas perfectas, todas brillantes, todas del mismo color, todas redonditas. Bueno, pues eso es una causa grave de despilfarro alimentario, ¿no? Bueno, esas exenciones en la cadena a estas empresas, también por situación económica, por dificultades, por costes, porque no son conscientes del tema, pues también pueden alegar que, oye, mira, es que yo no voy a donar porque es que no puedo justificar clarísimamente que esto sea totalmente inocuo, no sea que a quien se lo done se ponga enfermo, y entonces con esa excusa pues ya se puede evitar el rollo de la donación, ¿no? O decir, oye, mira, es que en esta situación en la que estamos ahora, que tenemos un montón de costes, que la energía, que no sé qué, pues no tenemos capacidad para meternos en más costes. Bueno, y luego el tema de uno de los requisitos es garantizar la seguridad alimentaria, que es lo que os decía ahora mismo, inseguridad en cuanto a inocuidad, ¿no? Que es obsesiva en todo el texto. Es decir, hay que garantizar siempre y en todo momento la seguridad alimentaria. Y se lo piden, por ejemplo, a las pequeñas tiendas que puedan tener unos excedentes y que para donar tienen que garantizar la inocuidad de eso. Ante eso, ninguna empresa, ninguna tienda se va a meter en el lío de decir, oye, mira, es que a mí me exigen que sea totalmente inocuo y yo no puedo asegurarlo, porque en muchos casos no podrán hacerlo, ¿no? Y luego corren el riesgo de que tengan un problema, ¿no? Y luego, fijaos, también reducen, en el primer texto había muchas exigencias a los operadores, que son todas las que aparecen ahí, que podéis ir viendo, ¿no? Bueno, pues todas esas exigencias que en el primer texto eran obligatorias han pasado a ser voluntarias. Aparecen, pero dice, el sector o la empresa o las entidades de la distribución o de la industria deberán, no, ahora pone, podrían o no hablar. Entonces ya las exigencias, por ejemplo, de una necesidad de infraestructuras de transporte, de cadena de frío necesarias para que no haya pues que no se estropeen los productos y que haya ese despilfarro correspondiente. Fijaos, la formación y concienciación del personal que trabajan en esas industrias o en esas distribución ha pasado a ser algo voluntario, no es obligatorio. Sin formación y concienciación es imposible que eso se resuelva. Ha dejado de ser obligatorio que estas empresas midan e informan anualmente de cuáles son sus pérdidas, de sus desperdicios, de todo lo que tiran. Los planes de prevención en las empresas ya no son obligatorios, son voluntarios. No se exige fomentar la venta de productos cercanos a la fecha de vencimiento o superada, cosa que, por ejemplo, veíamos en la ley italiana que sí que era, pues se podía hacer. Que ya no es que diga que obligue, simplemente que fomentar la venta de productos cercanos a la fecha de vencimiento o superada esta, que hemos dicho que no es de ningún modo peligroso. Tampoco los productos feos. Eso que
porque nosotros lo vamos dejando ahí y que terminan desperdiciándose pues porque tienen una forma, un color distinto o porque tienen una pequeña marca. Bueno, pues eso tampoco ya es obligatorio en la ley, ¿no? No se exige un mínimo de ventas a granel. El que tiene granel, pero el que quiere tenerlo todo envasado, pues adelante. Y como os decía también, en los contratos públicos de la administración no se va a exigir que haya cláusulas antidesperdicio alimentario o la obligación de facilitar la donación o que haya productos locales y de temporada que en principio deberían tenerse en cuenta porque son menos, o sea, se comprueba que un producto local que tiene menos transporte ya sufre menos y se despilfarra menos, ¿no? Y los productos de temporada, evidentemente, porque si traemos una piña desde Brasil o si traemos un mango fuera de temporada, que no sea español, que venga de Argentina, pues es muy probable que venga en muchos casos estropeado, ¿no? Y luego la medición. Se ha reducido mucho la obligación de medir en cada agente y eslabón, a pesar de que la normativa de la Unión Europea en residuos lo obliga. Entonces ahí tiene en el texto ahora mismo se ha reducido mucho la obligación, pero de alguna forma tendrán que tener que meterlo porque la normativa de residuos lo va a obligar. Otra cuestión es que a lo mejor no obliga a que se mida todo cada cierto tiempo o de una forma aleatoria por parte de la administración, ¿no? Fijaos una cosa muy grave. Desaparece que el gobierno fije una metodología para cuantificar las pérdidas. Pues si no sabemos si cada empresa mide lo que le da la gana, como le da la gana, o como quiere, o piensa, o buenamente puede, pues no vamos a tener datos que sean comunes, ni cuantificables, ni válidos, ni comparables, ¿no? Y ni siquiera se hace referencia al sistema establecido que os comentaba antes de la Unión Europea, ¿eh? Y claro, por supuesto, ya no es que se mida de forma cuantitativa, sino de forma cualitativa. Es decir, no es lo mismo medir en kilos y no es lo mismo decir que se han desperdiciado 1.000 toneladas de manzanas o 1.000 toneladas de solomillo de ternera. No es lo mismo, ¿no? Y evidentemente tampoco ni en nutrientes, ni en calorías, ni en nada. Bien, en cuanto a las causas, lo que os decía, no entra a analizar las causas. Y aquí aparecen que, bueno, pues las fechas de vencimiento no entra a cuestionarlas. Cuando la Unión Europea está en un momento en el que está valorando si quitar incluso la fecha de consumo preferente, porque está viendo que un 10% de lo que se tira en la Unión Europea viene provocado por las fechas de vencimiento y quitar la fecha de consumo preferente. Las normas de comercialización, por ejemplo, lo que os decía, ese del rabito o el calibre o el color de la manzana, tampoco, eso aparentemente no tiene ninguna importancia en este tema. Las frutas feas no cuestionan normas estéticas. Otro tema también importante, que esto ha sido una decisión de un grupo de presión de los productores, que se ha dejado fuera las retiradas de alimentos por motivos de mercado o de precios. Si os dais cuenta, todavía hoy, o sea, cuando hay un problema de mercado porque hay un exceso de producción de pepinos o de lo que sea, se permite desde la Unión Europea que haya retiradas de alimentos. Retiradas de alimentos son tirarlos directamente, destruirlos, por motivos de que no hay mercado o de que ahora, por ejemplo, se cierra el mercado ruso, por ejemplo, ya no se puede exportar y esas producciones que estaban ahí pues se pueden tirar, se pueden destruir perfectamente. Bueno, pues se ha dejado que eso no compute como pérdidas o desperdicio de alimentos, lo cual nos parece, pues evidentemente gravísimo, ¿no? Si recordáis, la Unión Europea tuvo un escándalo hace muchos años en el que los excedentes de mantequilla se tiraban al mar. Bueno, pues esto sigue pasando en cierto modo con esto, ¿no? Ahí han actuado muy bien los grupos de presión, en ese sentido, y entre ellos el mío. Se prohíbe la comercialización y donación de cualquier producto con fecha de consumo preferente superada, que hemos dicho que no es peligrosa. Bueno, pues nada, o sea, nos preocupa mucho que alguien se pueda, supuestamente en algún caso, cogerse un dolor de tripa, pero no nos preocupa que la gente se esté, bueno, pues realmente alimentando mal e incluso muriéndose de hambre, pero preferimos tirarlo por si acaso se cogen un dolor de tripa. Entendedme esto, que evidentemente es que no tiene riesgos, una fecha de consumo preferente superada. Luego, de los envases no toca el tema,
Es decir, que los envases en muchos momentos lo único que hacen es generar, en algunos casos sí son una forma de evitar el despilfarro, pero en otros es un problema, porque cuando tú metes 6 manzanas en un envase y se tropea una, no penséis que Mercadona coge ese envase y quita la manzana que está estropeada, saca las otras 5, mete otra distinta, lo vuelve a empaquetar, no, van las 6 a la basura. Entonces, los envases generan estos problemas, ¿no? Y, de hecho, consideran no importante el fomento de productos locales y de temporada para evitar el despilfarro. Bien, en cuanto a las sanciones, pues también muy grave. Fijaos que hablábamos de las sanciones que había en Francia, de las sanciones que hay en la ley catalana, de las obligaciones que hay aquí. Obligaciones en España prácticamente han desaparecido. Y las sanciones, todas, había algunas de carácter grave, otras muy grave y otras leves, pues se han reducido todas a carácter leve, excepto una, que no recuerdo ahora cuál es. Pero todas son carácter leve y solo son graves o muy graves en función de que uno sea, pues que sea continuamente que recaiga en el tema, ¿no? Se han eliminado algunos requisitos que, por ejemplo, el tema de higiene, el tema de no cuantificar la pérdida o de informar sobre las pérdidas y desperdicios que tiene cada eslabón. Esas se han eliminado directamente, es decir, eso ya no es sancionable. Todas las sanciones que se mantienen se han reducido en cuantía de una forma muy considerable. Vamos, o sea, de lejos de lo que proponía Francia o de lo que propone la normativa catalana, ¿no? Luego, las sanciones, aunque hay una base común, dependerá de cada comunidad autónoma, no va a ser único el sistema para toda España, y no plantea medidas positivas de estímulo. Solo hay un mecanismo sancionador, pero oye, y si yo lo hago bien, tengo alguna ventaja fiscal, no, salvo que se ha puesto el IVA al 0% en la ley de residuos para las donaciones. Me falta eso, en la ley de residuos para las donaciones. Las donaciones hasta ahora llevaban el 21% de IVA y ahora podrán llevar el 0%. Y en otros, por deciros que no prevé plazos de desarrollo reglamentario, bueno, pues deja ahí que hay que hacer un plan estratégico, un plan de control nacional, la elaboración de los planes de las comunidades autónomas, de cada eslabón de la cadena, de cada empresa, de que hay que hacer unas guías para ayudar a las empresas. No pone ni un solo plazo de cómo se va a hacer, con lo cual pues puede ser infinito, eterno, es el que esto se lleve a cabo. Es decir, vale, tenemos una ley, pero no se puede aplicar porque faltan muchísimos detalles que dan el desarrollo reglamentario o todos esos puntos, ¿no? Luego, no se dota económicamente la implantación de esta norma. No hay un puñetero duro asignado a, bueno, pues, ¿quién paga esta reducción? Es decir, esto exige esfuerzos a las empresas, a las entidades, a los eslabones. ¿A quién interesa la reducción? ¿A quién beneficia? Porque ese es el que tendría que pagar y los que estamos beneficiados somos la sociedad en el conjunto, ¿no? Y luego no se relaciona con otras normas que deben acompañar o ser modificadas, porque la ley en sí está bien, pero tiene relación con la ley de residuos, con la ley de educativas, de fiscalidad, de la ley de sanitarias, la ley de la cadena alimentaria, de seguridad de alimentos, de agricultura. Bueno, pues eso no lo toca, es decir, aparentemente no tiene ninguna relación, excepto con la de donación quizá, que no está ni prevista, ni con la ley de residuos, que sí, que está ya publicada, pero con temas de fiscalidad o con temas de, bueno, pues de seguridad de alimentos, por ejemplo, en las fechas de caducidad, pues no entra, ¿no? Bueno, y termino. Lo que tenemos por delante es un texto que a mí me ha decepcionado mucho. No he podido hablar con nadie que lo haya leído. No he podido leer el dictamen del CES, no sé si lo habrá sacado, pero yo no lo he leído. Pero me parece que es una pérdida de ambición y de oportunidad que tiene. En cuanto salga la ley, va a ser muy difícil que se modifique durante muchos años. Entonces, si perdemos esta oportunidad, es mejor casi que no saliese a que salga como hemos visto que está planteada, ¿no? Luego es un texto confuso, farragoso, especialmente en definición. Mira que lo tenían fácil copiando la ley catalana y dándole una pincelada, ¿no? Pues no, o sea, realmente es muchísimo más complicada que la ley catalana. Como decía, no analiza causas ni consecuencias, no cuantifica, con lo cual, si no se cuantifica no se puede medir y lo que no se mide no se puede ni saber si mejora o empeora o qué tenemos que hacer, ¿no? No tiene claros objetivos, no propone indicadores,
no propone cómo se va a evaluar esta ley, cada cuánto, cómo, quién va a hacerlo, lo deja difuso ahí a que sean las comunidades autónomas las que lo evalúen. No es exigente ni plantea actuaciones significativas de calado como el reto exige, con lo cual, bueno, no tiene en cuenta ni a productores ni a consumidores, dos elementos de la cadena importantísimos. El desarrollo va a ser muy laxo y muy lento, ¿eh? Y corre el peligro de convertirse en un lavado de cara. Entonces, en ese sentido, y ya he terminado, eh, nosotros como entidades que estamos preocupadas por este tema, ¿no? Pues debemos seguir influyendo políticamente, hay que seguir presionando a las administraciones y posiblemente ahora el único ya que nos queda de cara a la aprobación en Cortes es que hablemos con los partidos políticos de todo tipo, pero que ellos que son los que pueden llevar ahora ya nuestras alegaciones al texto, porque no va a haber otra oportunidad ya vía participación social, ¿no? Y luego mantener una labor de concienciación y prevención. Aunque se aprobase una ley muy buena, como habéis visto, por ejemplo, en el caso francés, la labor de concienciación y de prevención va a seguir siendo necesaria, haya o no haya ley, sea buena o mala, de aquí en 3, 4, 5 o dentro de 10 años, porque esto exige un cambio de toda la perspectiva de toda una sociedad, ¿no? Entonces, esta labor que vosotros estáis haciendo, pues es imprescindible, va a seguir siendo imprescindible, incluso más, porque hay mucha gente que piensa, bueno, ya como hay una ley, ya está todo resuelto. Pues probablemente no, y además sea lo contrario, ¿no? Y eso acompañado porque debemos seguir manteniendo una acción personal y comunitaria también, es decir, no solo política, no solo asociativa, sino también personal y comunitaria, ¿no? Porque, como siempre hemos dicho, el consumidor tiene que educarse y que consumir es un acto político.